vídeos que UGT cuelga en su página de internet. Si ayer las críticas iban dirigidas al Partido Popular, hoy cargan contra los empresarios. Bienvenida al club de los 600 euritas. ¡Qué bien, eh! El gobierno se libra de nuevo de la sátira del sindicato. Yo recuerdo que el presidente del principal partido de la oposición, que ha hecho algo en relación con esta campaña, pues utilizó a mi juicio de una manera ingeniosa, aunque imprecisa. Aquello de los chuches. Yo precisa porque son las chuches. Los delegados han llegado este mediodía hasta el Congreso para entregar una carta que explica los motivos de la huelga de Centro. Ese día aún seguirá por al frente del Ministerio de Trabajo. No es necesario que yo me vaya con tanta antelación, votando la actividad laboral general. Estaré en este gabinete si el presidente del gobierno no ha dicho lo contrario. Por cierto, que los centrales sindicales han calificado de muy deficiente la gestión del gobierno. UGT le ha puesto un 2,5 de nota. Comisiones obreras, ni eso. El Ejecutivo suspende con un 0. Los mineros de León intensifican sus protestas. Los cortes de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios se han repetido durante toda la jornada en distintos puntos de la comarca del Bierzo. En San Román de Bembibre, en Laura de Miguel, se han vivido las más violentas. Pues efectivamente, muy buenas noches. La de hoy ha sido desde luego una de las jornadas más duras que hemos vivido en los últimos días en la comarca, en la provincia leonesa. De hecho, tenemos una noticia de última hora. Uno de los antidisturbios ha resultado herido tras, como decimos, 11 horas de duros enfrentamientos frente a 200 manifestantes que exigían una solución para el sector de la minería, para la grave crisis que arrastra el sector de la minería. Lo que se ha vivido hoy aquí, en este pequeño municipio leonés de San Román de Bembibre, ha sido una verdadera batalla campal. Han sido, como decimos, cerca de 200 los manifestantes que han cargado con cohetes pirotécnicos que además disparaban perfectamente a través de tuberías rotas que dirigían perfectamente así los cohetes hacia los antidisturbios. Cerca de 35 antidisturbios han intentado parar los pies a estos manifestantes que, sin embargo, sí han conseguido a lo largo del día cortar la A6 en dirección Coruña. Durante 2 veces lo han conseguido. En estos momentos, como decimos, hace apenas 10 minutos se han replegado, pero nos aseguran los mineros que esto no ha hecho más que comenzar. Tras varios intentos fallidos, a las 4 de la tarde logran esto. Acceden a la autovía del noroeste, lanzan piedras, queman neumáticos, cortan durante media hora la A6.